Vamos a preguntarle de inmediato al doctor Avelino Guillén, ex fiscal supremo, el asidero legal que tendría, ¿no es cierto?, el pedido de la defensa. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué gusto. Bueno, entendemos que el Tribunal Constitucional mañana decide, debate, vota este recurso presentado por la defensa de Humala y Heredia. Mañana se ha fijado la vista de la causa, esto es, ambas partes, los abogados del señor Ollantumala, así como el procurador del Poder Judicial, van a discutir, van a exponer sus argumentos en relación al habeas corpus que ha planteado Ollantumala y Nadine Heredia. Ahora, recordemos que el presidente del Poder Judicial, ya que usted lo ha citado, doctor Guillén, el doctor Duberly Rodríguez ha señalado que se va a respetar en todo momento, ¿no es cierto?, digamos, las decisiones constitucionales. ¿A qué se refiere? Eso corresponde porque si el Tribunal Constitucional dicta un fallo, por ejemplo, ordenando la libertad de Ollantumala y Nadine Heredia, lo que tiene que hacer el Poder Judicial, de acuerdo al mandato de la propia Constitución y la ley orgánica del Tribunal Constitucional, es acatar esa decisión y disponer la libertad de ambos. Ahora bien, lo que acá lo que se va a discutir es si las decisiones del Poder Judicial dictadas en dos instancias vulneran o no el derecho a la libertad de Ollantumala y Nadine Heredia. Lo que yo sostengo es que bueno, se ha dicho que no habría, digamos, alguna justificación para que lleven, ojo, aquí el tema no es que se les está eliminando de un proceso, sino que lo llevarían en libertad. Exactamente. Lo que yo sostengo es que el Poder Judicial ha tenido razones suficientes, de acuerdo a la norma del Código Procesal Penal, para dictar mandato de prisión preventiva. Ha acogido la solicitud del Ministerio Público en estricto cumplimiento de la ley. En consecuencia, el mandato de prisión preventiva que se ha dictado contra Ollantumala y Nadine Heredia no es arbitrario. Se encuentra respaldado por elementos de convicción, por pruebas. ¿Podemos recordar, doctor Guillén, cuáles han sido, no? Sabemos, hemos seguido la noticia, sin duda. ¿Cuáles fueron esos elementos de convicción? Mañana se dará o se verá la causa nuevamente y se va a recordar nuevamente los alegatos, porque ambas partes van mañana a expresar sus alegatos. Son tres requisitos que establece la norma. Uno, elementos de convicción, esto es pruebas de la vinculación de los investigados con los delitos que se le imputan, esto es lavado de activos. Segunda exigencia, la penalidad, esto es una pena mayor de 4 años, lo cual se satisface plenamente con la penalidad establecida para lavado de activos. Y la tercera exigencia, que es lo fundamental para otorgar la prisión preventiva, es el peligro procesal. Peligro procesal en dos vertientes, de evasión, de fuga o de perturbación de la actividad probatoria que realiza el fiscal. Entiendo que el tema de perturbación a la especie, o sea, digamos, la palabra es perturbación, pero también se usó otra palabra en términos legales que se le atribuye más a Nadine Heredia, ¿no? El tema, por ejemplo, de irse a trabajar a la FAO, el permiso que se le dio al familiar para retirar a las niñas en un posible tema de salida del país, y el otro caso era el arraigo. Claro, para mí lo que ha fundamentado la decisión del juez Carguancho y respaldado por la Sala Superior Nacional es la perturbación de la actividad probatoria. Esto es, en otro proceso existe evidencia de que Ollantumala realizó una estrategia de compra de testigos para que cambien de versión en el caso Madre Mía. Doctor, sin embargo, le quiero aquí pedir una aclaración, porque muchos señalaron que en el caso de Ollantumala se agrava la situación por el caso Madre Mía. Sin embargo, ¿esto fue motivo de esta prisión preventiva? Fue un argumento esgrimido por el juez Carguancho y por la Fiscalía, porque se difundieron... Porque eso no sería lavado de activos. Sí, pero sí encaja. Pero no es lavado de activos, pero sí perturba la actividad probatoria, porque esa conducta procesal de un imputado de comprar testigos en otro proceso está establecido en la norma como una circunstancia agravante. Otro argumento es la existencia de una organización delictiva. En consecuencia, considero que el Poder Judicial ha tenido razones suficientes, motivos suficientes para dictar prisión preventiva. Tal es así que el juez, en su decisión ampliamente motivada, ha sido respaldada por la Sala Superior y también por la Corte Suprema. Por lo tanto, entonces el Tribunal Constitucional, bueno, digamos, hablemos de las instancias, ¿no es cierto? Que tanto lo que diga el Tribunal Constitucional es vinculante. Lo que va a pasar es que el Tribunal Constitucional puede, eso lo digo en condicional, hablar de una medida desproporcionada. ¿Y por qué podría señalar eso? Porque el plazo de prisión preventiva de 18 meses podría resultar un plazo exagerado. Y podríamos señalar que en ese plazo, que ya tienen 8 meses de prisión preventiva, el fiscal no ha sido lo suficientemente diligente y no ha actuado
Con la las celeridad. diligencias necesarias con la celeridad para culminar la etapa de investigación preparatoria y pasar a la siguiente fase, que es la acusación. Uno de los argumentos, lo que arguye la defensa, el doctor Espinosa, ¿no es cierto?, el señor Otárola, por ejemplo, es que aquí se ha entrado en una cuestión de vicio del tema de la prisión preventiva, precisamente porque no se establece la denuncia. Es verdad, existe una conducta reiterada de parte de los jueces de dictar prisión preventiva. En casi todos los casos usted ve en delitos contra el patrimonio, en estos operativos muy grandes que realiza el Ministerio del Interior, contra todos los implicados, el Poder Judicial dicta mandato de prisión preventiva. Y después de varios años nos damos con la sorpresa que muchos de los que estuvieron detenidos resultan absueltos. En consecuencia es una medida que debería ser excepcional, pero que lamentablemente se está tomando con mucha frecuencia. Acá lo importante es discutir si esa medida se justificó o no, si fue motivada o no por el Poder Judicial, y esa justificación vulnera o no, amenaza o no el derecho a la libertad que consagra la Constitución para toda persona. ¿Puedo pedirle nuevamente su opinión sobre lo que puede pasar mañana? Porque ya los medios señalan, mañana podría quedar en libertad Nadine Heredia y Ollanta Humala, de acuerdo a lo que decía el Tribunal Constitucional. Mi opinión es que el tribunal no puede cuestionar la decisión del Poder Judicial en el sentido que fue motivada. No puede señalar que ha sido una medida arbitraria. En mi concepto, lo que sí puede el Tribunal Constitucional es señalar que sí es un exceso de carcelería, una prisión preventiva. Por lo tanto, ¿reducirla? Claro, puede reducirla o puede de inmediato señalar que ya es un plazo excesivo y ordenar su inmediata libertad. Esto es por el plazo de la prisión preventiva, no porque haya sido una medida arbitraria o ilegal. Ahora, se ha dicho que habría que habría presión de tipo político, ¿no es cierto? El tribunal ha señalado que no existe ningún tipo de presión política para liberar a la pareja, en fin, pero sí se critica mucho el tema de la excesiva cantidad, digamos, de meses de esta prisión preventiva, ¿no? Claro, lo que se puede cuestionar es en el caso, por ejemplo, del general Chacón, el Tribunal Constitucional señaló un plazo, creo que de un mes, para que culminen las investigaciones. ¿Por qué demora tanto en el Perú a propósito de esto, doctor Guillén? Es que son investigaciones muy complejas, muy difíciles y sobre todo... ¿Y la justicia peruana cree usted que está preparada y tiene la expertise, ¿no es cierto? ¿O tenemos la jurisprudencia precisa para poder determinar estas... Los fiscales están preparados para enfrentar este tipo de delitos, lo que falta es que no tienen los recursos necesarios. Por ejemplo, se ha realizado una pericia, una auditoría